Bien, entonces comenzamos con el capítulo del día de hoy, el tema del día de hoy, que es nuestro primer tema, que tiene que ver básicamente con abrir posibilidades. ¿Qué significa esto de abrir posibilidades para nosotros que somos trabajadoras sociales, trabajadores sociales? eh, ¿Dónde está esto, no? Estas posibilidades que de repente necesitamos encontrar hoy en día, ¿no? Para mí es muy importante este primer capítulo porque me interesa mucho justamente poder introducirnos a este tema de cómo nos podemos abrir estas posibilidades y partiendo un poco de mi historia, ¿no? De mi historia personal em, dentro de lo que es el trabajo social y lo que significa para mí ser un trabajador social. ¿Ok? Em, yo estudié trabajo social en Perú. Soy peruana, estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como ustedes, muchos de los que de repente pueden escuchar este podcast saben, usualmente la carrera de trabajo social no es una carrera que exista en universidades particulares, usualmente existen universidades nacionales. Y bueno, no son muchas las universidades que ofrecen esta carrera, ¿no? Entonces, en realidad como trabajadoras sociales, trabajadores sociales varones también que existen hoy en día en el mercado, somos un gremio, ¿no? Somos una agremiación que realmente todavía no se da cuenta de las posibilidades que tiene entre ellos también, ¿no? O sea, entre nosotros de poder formar estas redes de trabajo y obviamente apoyarnos también entre nosotros, ¿no? En este tiempo he podido generar una red bastante interesante que se llama Abriendo Posibilidades y en esta red pues tenemos más de 70 trabajadoras sociales, también tenemos varones que compartimos información, ¿no? Compartimos información también del diario andar, de lo que respecta a nuestra carrera en el día a día, de repente algunos datos, proveedores, algunas situaciones también que podían ser un poco complicadas o situaciones donde de repente no sabemos cómo actuar. Y es muy importante esta red de trabajo porque nos permite justamente estar en comunidad, ¿no? Y estar en comunidad nos da ese sentido además de pertenencia, de podernos apoyar y de poder aportar, ¿no? Entonces, tengo muchas ilusiones y muchos sueños para esta red, para que podamos seguir compartiendo conocimiento, ¿no? El poco conocimiento de repente o el mucho conocimiento que tengamos, que lo pongamos a disposición de otras personas que de repente necesitan conocer un poco más del trabajo que nosotros venimos haciendo, conocer un poco más de los ámbitos donde nos venimos desarrollando y a la vez también las nuevas generaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando recién inicié, tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que hace un trabajador social en diferentes ámbitos, ¿no? Y la verdad que, bueno, en ese tiempo no había el nivel de comunicación que hoy día tenemos, no existían las redes sociales, y entonces uno empezaba un poco a ciegas, ¿no? Un poco a ciegas, y además de eso, eran otros tiempos, entonces uno en realidad cuando entraba a una empresa y conocía a alguien que había tenido mucha trayectoria, tenía cierto reparo en hacer algunas preguntas, cierta vergüenza también por desconocimiento, ¿no? Ese fue mi caso realmente, pero sin embargo, la vida me puso profesionales muy importantes que marcaron mucho mi camino como profesional y que me dieron toda la posibilidad de poder absorber estos conocimientos, ¿no? Que es bastante importante dentro de este camino como profesional. Entonces, de eso se trata un poco este espacio, de eso se trata este podcast, que espero que también lo puedan escuchar y pueda ser rico para ustedes. Y bienvenidas, ¿no? Bienvenidas bienvenidas, bienvenidos a este lugar donde vamos a compartir esas experiencias. Y para empezar, la invitada del día de hoy soy yo. La invitada soy yo y quiero compartir con ustedes parte de esta experiencia. Yo sé que varios de ustedes de repente ya me conocen, con algunos me he podido contactar gracias un poco al trabajo que pude hacer durante pandemia, que pude contactar a muchos profesionales de la misma profesión, haciendo un poco esta comunidad, ¿no? Fortaleciendo un poco este espacio en comunidad, que fue bastante interesante y bastante rico y que ha aportado mucho también a mi camino, a mi crecimiento, porque igual
todos seguimos aprendiendo, todos seguimos creciendo, ¿sí? Entonces, bueno, para contarles un poco acerca de mí, como les estaba diciendo, yo estudié trabajo social en San Marcos. Estudié en el 2003, yo ingresé en el 2003. Bueno, no terminé la carrera en los 5 años, terminé a los 6 años por temas de trabajo y bueno, otros temas también adicionales que en algún momento también les comentaré. Y bueno, mi experiencia como profesional empezó en una ONG que se llama, y hasta ahora existe, que se llama Fundación contra el Hambre, que fue una experiencia realmente increíble, una experiencia que valoro muchísimo porque me ayudó a conocer bastante de cerca algunas realidades de las cuales yo tenía un conocimiento bastante limitado, ¿no? Me tocó trabajar en unas comunidades que están en la periferia de Lima, en este caso en San Juan del Lurigancho, que es uno de los distritos más grandes, bueno, es el distrito más grande que tiene Lima metropolitana, y me tocó trabajar ahí con una población vulnerable, que son poblaciones pues migrantes que no tienen acceso a vivienda y a condiciones básicas realmente de vivir, ¿no? Como es el agua, el desagüe, la luz. Entonces, me tocó estar en una comunidad arriba de un cerrito, trabajando mucho por mejorar la calidad de vida de estas personas en medio de las necesidades que tenían. Bastante interesante el trabajo ahí, el trabajo era bastante fuerte también, trabajábamos con niños, con adolescentes, con madres, con líderes de comunidades, ¿no? Que se reunían, digamos, también para poder hacer faenas y poder en conjunto lograr algunos objetivos que no podían lograr de manera individual, ¿no? Así que la experiencia fue bastante rica, la experiencia fue muy interesante y fue una experiencia que yo quería realmente repetir, ¿no? O sea, yo siempre quise irme por el lado social, por el lado del desarrollo comunitario. Y cuando me llegó esta oportunidad, pues me encantó, ¿no? A uno le gusta mucho también el hecho de sentirse valorado por ese lado, ¿no? Que puedes hacer algo para mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, de ese lado, para mí fue bastante interesante, bastante importante esa oportunidad que recibí, a pesar de ser bastante joven en ese lugar, porque yo tenía aproximadamente 22 años y no crean que no me sentía necesariamente preparada para poder asumir todo lo que me tocaba asumir en ese momento. Sin embargo, en el camino, pues uno va encontrando personas, va encontrando gente que te ayuda, que te apoya, también vas encontrando piedras en el camino, pero todo eso te sirve para aprender, a crecer, a madurar, te va enseñando, ¿no? La vida te va enseñando y todas las experiencias, pues, son bienvenidas, ¿sí? Luego de eso, ya mi idea era un poco continuar en el desarrollo comunitario, sin embargo, los trabajos que se presentan para lo que es desarrollo comunitario son bastante, era en ese momento, no sé cómo estará ahora el mercado, pero era bastante limitado, tenía que ser por contactos y yo no tenía pues muchos contactos a ese nivel. Obviamente había algunos profesores que trabajaban en ONGs o algunas instituciones que eran bastante interesantes, pero no tenía, digamos, ese espacio o no se encontraba, digamos, a nivel de, en ese momento las vacantes se veían a través del periódico, les estoy hablando hace varios años, y en ese momento pues no era como es ahora, ¿no? Entonces realmente la oferta a nivel de desarrollo comunitario era bastante limitado y bueno, igual yo tenía que seguir de alguna manera aportando. Ustedes saben que la parte económica es bastante importante y para mí en ese tiempo era bastante importante también. Recuerden que yo estudié en una universidad nacional que no tenía paga, porque obviamente también dentro de mis condiciones no estaba el pagar una universidad particular y nada, necesitaba también trabajar. Así que al necesitar trabajar y ver las ofertas que habían para trabajadoras sociales a nivel de empresa, pues me animé también a postular a empresa y a mirar de repente qué es lo que la trabajadora social hacía ahí y cómo yo podía aportar desde ese lugar. Yo había escuchado muchos comentarios en la universidad respecto a lo que era el trabajo social en empresa y había muchos profesores, muchas profesoras que no estaban de acuerdo con el trabajo que hacía ahí la trabajadora social. Y hasta ese momento yo no entendía mucho por qué había esa de repente diferencia o por qué ellos
ellos nos recomendaban no irnos por el lado de empresa. Poco a poco fui entendiendo y uno de los temas que ellos ponían sobre la mesa era qué hacía una trabajadora social en la empresa, haciendo algunos temas que para lo cual de repente no necesariamente había estudiado, y se iba más por el lado del análisis, ¿no? El análisis social que la trabajadora podía, obviamente, la trabajadora social tenía que entregar, digamos, a la comunidad donde se encontraba o a la población donde se encontraba trabajando para aportar a ese desarrollo, ¿no? Entonces, desde el lado de empresa, ellos eran bastante críticos porque habían encontrado que muchas trabajadoras sociales estaban en la empresa, digamos, como que se habían acomodado a la silla de la empresa, pero no necesariamente entregaban ese aporte social, ¿no? Ese aporte social desde donde entregaban este desarrollo para las personas, ¿no? Entonces, así es, digamos, como yo entendí el por qué de repente había este sesgo a nivel de la universidad. Puede que hayan habido otras cosas además que de repente no las conozco, pero eso fue lo que yo entendí un poco cuando empecé a indagar por qué es que de repente en la universidad no nos enseñaban algunos cursos que nos iban a preparar como para ir a la empresa, que era donde eh, había más oferta laboral, ¿no? Para las trabajadoras sociales. Entonces, con este sesgo, obviamente, pues lo primordial iba a ser conseguir un trabajo en una ONG o en alguna institución que nos permita generar el desarrollo, que básicamente es en poblaciones vulnerables, pero como la oferta no existía, pues obviamente me fui para el lado de empresa. Y estando, o sea, postulando para el lado de empresa, pues encontré los primeros sesgos a nivel laboral, ¿no? Este tema donde te piden experiencia, pero tú no tienes experiencia, y entonces, ¿cómo voy a aprender si no tengo experiencia? ¿Qué voy a hacer? Y, y empecé a postular y me empecé a dar cuenta que pedían experiencia y yo no tenía experiencia, ¿no? Y me pasó algo bastante curioso en una de las empresas que llegué, pedían una practicante sin experiencia, y yo dije, bueno, pues me presento, practicante sin experiencia. Tenía, digamos, algún tipo de experiencia, pero no era a nivel de empresa. Y llegué bastante contenta al lugar donde me habían citado, en una empresa grande. Y cuando llego al lugar, me doy con la sorpresa que había muchas trabajadoras sociales. El salón estaba súper lleno. Es más, me encontré con algunas amigas. ¿Y cuál era la dinámica? Bueno, estaban llenando un papel, este clásico del hombre bajo la lluvia, y empezamos a, bueno, dibujar, y yo como que no entendía bien qué tenía que hacer, y me dijeron, no, tienes que llenar estos exámenes, ok, llené los exámenes, y luego recogieron los exámenes, y dijeron algo así como que, muy bien, ahora cada uno se va a presentar, y va a decir exactamente, va a tener una presentación, y va a decir un poco de su experiencia. Yo ese momento me nublé porque dije, ¿qué experiencia voy a decir? Se supone que no tengo experiencia. Y empezaron a pasar una a una, no les miento que eran como 30 más o menos, o sea, fue larguísimo, recontra tedioso y aburrido escuchar cada una de las chicas que se presentó, y no porque su experiencia no era de valor, o sea, su experiencia era súper enriquecedora, era por la sensación que yo había tenido de repente la ilusión, ¿no? De creer que era parte de un proceso de selección, y de pronto pues encontrar todo este mar de señoritas que tenían bastante experiencia. Y recuerdo haber escuchado gente que tenía título, gente que venía de provincia, gente que explicaba todo lo que había hecho, y yo me sentía en la nada, ¿no? Porque yo volteaba y le preguntaba a mi compañero y le decía, no sé si he venido bien al proceso de elección, pero no entiendo, es titulada, y ¿por qué viene si la vacante es para practicante? Y una de las respuestas que me dieron fue como que sí, pero no importa, lo que importa es estar adentro. Entonces yo como que, wow, salí horrorizada de esa experiencia, digamos, de selección, ¿no? Entonces, ya más o menos me fui tanteando cómo era el mercado, empecé a ir a varias entrevistas, y la verdad que ninguna me contrataba. No me contrataban porque básicamente no tenía experiencia. Y llegó un punto
habrán pasado 2, 3 meses, no creo que haya pasado mucho más, pero uno cuando es joven se empieza a desesperar, ¿no? Y sobre todo cuando ya estás a punto de terminar la universidad y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo consigo trabajo? ¿No? O sea, ya hay una expectativa grande respecto a que ya terminas la universidad, ¿no? Y el que menos quiere empezar ya a practicar. Así que no encontraba trabajo y empecé a pensar y dije, no importa, me meto en lo que sea, no, o sea, me meto en lo que sea en el sentido de que no importa la empresa, lo que importa es que yo aprenda. No importa si no me pagan, no importa si no me pagan, lo que a mí me importa es aprender. O sea, tenía unas ganas y una ansiedad por aprender, o sea, ya cada vez me causaba más curiosidad qué cosas hacía una trabajadora social en la empresa y yo quería ser parte de ella y quería aprender. Entonces, en esta búsqueda, termino yendo a una empresa pequeñita, una empresa familiar, pero es una empresa que en verdad me ayudó muchísimo, que hacía servicios de tercerización de lo que es outsourcing y intermediación laboral. Y literal llegué como desesperada, ¿no? Como que, ¿cuánto quieres que te paguemos o algo así? O tus pretensiones salariales. Y le dije, la verdad es que me importa aprender. O sea, ahorita no estoy pensando mucho en el tema salarial, aunque me hace falta, pero lo que quiero realmente es aprender. Eso es lo único que quiero. Y así me lancé. Y cuando me contratan en este lugar, que fue como que a los 2 días que me llamaron, me dijeron, sí, hemos decidido que vas a ser seleccionada. Uf, estuve feliz. Y me acuerdo mucho las palabras del jefe que me dijo básicamente, mira Andrea, a ti te hemos contratado, o sea, tú no tienes nada de experiencia, tienes cero experiencia, pero si yo te he contratado es por lo que dijiste, que tienes ganas de aprender. Eso es lo que a mí más me interesa, que tengas ganas de aprender. Si tienes ganas de aprender, todo va a fluir. Así que nada, me fui con todo, así con esas ganas de aprender, me fui con todo como una esponja que quiere absorber las cosas. Obviamente en el camino las situaciones van tornándose complejas, ¿no? O sea, era una empresa pequeñita, habían cosas que no necesariamente tenía que llevar pues mi almuerzo todos los días, que imagino que muchos hacen esto. Tenía que desplazarme de una empresa a otra, no necesariamente me daban para el taxi, no por ser abusivo, sino porque las condiciones de la empresa no daban, digamos, para algunas ciertas comodidades que otras empresas sí te lo dan, ¿no? Pero nada, estuve ahí, estuve contenta, feliz, porque caí en manos de una familia a la cual quiero mucho, fueron mis primeros jefes y me adoptaron. De hecho, en esa empresa yo, digamos, no conocí ahí al que ahora es mi esposo, yo ya lo había conocido en otro lado, pero yo estaba ahí de novia y me casé, ¿no? Y ellos me apoyaron mucho, ¿no? En esa etapa de mi vida, que yo estaba en estos planes de casarme y de hecho era una preocupación también para mí. ¿No? Entonces, fue bastante bonita la experiencia. Empecé a aprender, a absorber todo y a los meses nomás la trabajadora social que estaba ahí, que me llevaba un par de años, pero para mí era como que tenía muchísima experiencia. Yo veía sus carpetas ordenaditas de cada uno de los proyectos, de cada uno de los procesos que ella hacía, que algunos eran bastante operativos, pero a mí en realidad en ese momento yo no tenía la diferencia entre operativo, táctico, a mí lo que me importaba era aprender. Entonces, yo estaba aprendiendo mucho de ella, que teníamos como ya 2 meses juntas, 3 meses juntas, y ella me dice que de pronto tiene pues una oportunidad laboral y que sí va a ir. Cuando me dice que se iba, yo dije, wow, ¿y ahora qué hago? Y ella me dijo, no, no hay problema, tú te quedas y sigues avanzando, ¿no? Hasta que venga alguien, fue lo primero que me dijo. Me dije, bueno, sí, será, ok. Y a los días me dice, André, ¿qué pasa si nunca viene nadie? Si no contratan a nadie. Yo le dije, no, estás loca, eso no puede pasar. Le dije, yo tiene que venir alguien, porque siempre en la mente de una persona, al menos que sale en la universidad, está, yo quiero aprender de alguien, ¿no? Yo necesito de alguien para aprender. Y ella me dijo, no, André, puede ser que no traigan a nadie y puede ser que tú te quedes. Y dije, no, es que no me puedo quedar porque hay cosas que no sé. Y me dijo, no, pero vas preguntando, vas viendo poco a poco, André, tú tranquilo y cualquier cosa también me llamas. Y así fue, pasó el mes y no contrataron a nadie y bueno, a mí se me pasó el mes volando porque suben tantas cosas que en realidad ni siquiera me di cuenta del tiempo, ¿sí? Pasó el mes y me quedé, y pasó el otro mes y me quedé, y así, y de pronto me quedé en la posición. Hubo un quiebre por ahí, en que después en otro seguro momento se los voy a contar, pero la cosa es que estuve ahí aproximadamente unos 2 o 3 años, ya no recuerdo bien, ¿no? Y en el lapso de esos 2, 3 años, hubo un tiempo donde estuve postulando a otras empresas también, porque obviamente ya quería crecer, quería irme,
pero las cosas no salían y de hecho tenía una confianza suficiente con mi jefa en ese momento, como para decirle, mire, ya estoy buscando otras cosas, no sé, y ella podía decirme, mira, yo te recomiendo esta empresa no tanto, aquí sí, aquí no, y en realidad era bastante bonita la relación que manejábamos, ¿no? Como les digo, no todo necesariamente era perfecto. Recuerdo que tenía que irme a una empresa que quedaba en Puerto Piedra, que era lejísimos, tomaba no sé cuántas motos, me levantaba temprano. No era una empresa a la cual, por ejemplo, conseguíamos proveedores para que vayan. Yo tenía que ir a buscar los proveedores, me iba a Gamarra, me iba al Mercado Central. O sea, en realidad hacía un poco de todo, ¿no? Repartía boletas, pero como les digo, era tanto mi ímpetu de querer aprender que en ese momento no me importaba, ¿no? Lo que me importaba realmente era obtener ese aprendizaje. Eh, pero yo siempre tenía en claro que no quería quedarme ahí. Y no es porque necesariamente tengo una mente altruista o querer eh, crecer, avanzar y nunca terminar el asunto, sino porque yo siempre he tenido un enfoque a nivel social, que creo que se despertó mucho en la universidad y eso me gustaba. Y también un enfoque muy cuestionador, ¿no? Que eso también es importante, pero no cuestionar desde el lado de ¿y por qué yo voy a hacer esto? Sino desde el lado del ¿para qué me sirve hacer esto? ¿No? ¿Y qué cosa ganamos? O sea, ¿qué cosa gano yo como trabajadora social haciendo esto? Entonces ahí descubrí muchos temas interesantes. Por ejemplo, cuando me pedían repartir boletas, a mí me parecía importante porque dentro de la boleta yo empezaba a entender cuáles eran esos conceptos que nosotros teníamos que pagar sí o sí como empresa, que yo en ese momento las desconocía, y cuáles eran aquellos aportes que el trabajador tenía que hacer. Entonces, no solamente era repartir la boleta, sino también era que yo tenía que al trabajador explicarle, porque obviamente me iba a hacer una pregunta y yo tenía que saber qué cosa le estaba pagando. Entonces, ahí empecé a aprender algunos temas que yo sabía que me iban a ayudar a futuro para otras cosas que yo quería hacer en el camino. Entonces, a pesar de que yo era una persona de trabajo social, o sea, dedicada, digamos, al bienestar del trabajador, yo empecé a darme cuenta que habían otros temas importantes que eran necesarios que nosotros podamos también entender y saber para darle información correcta a los trabajadores. Además, también me empecé a dar cuenta que yo tenía no sé si es un don o un carisma, o no sé si es algo que, pero sí me parece que es algo que debemos desarrollarlo como trabajadores sociales, que es tener ese foco de atención al cliente, ¿no? Que de repente incluso no lo encontraba desde el lado de planillas. Como ustedes saben, la gente que hace la planilla es gente que tiene un trabajo bastante mecánico, ¿no? Mecanizado. Entonces, a estas personas se les generan muchas consultas a nivel de pagos: ¿por qué me pagan así? ¿Qué cuáles son mis vacaciones? ¿Qué por qué mi gratificación? ¿Qué cómo me han calculado esto? ¿Qué mi descanso médico? Y estas personas, claro, daban la respuesta, pero esta respuesta, si bien es cierto, era buena, no necesariamente llegaba al corazón de las personas, ¿no? Porque la forma en cómo se respondía, porque el tema, ellos habían estado en un tema también mecánico, de hacer las cosas, y de pronto te sacan de esta mecanicidad para preguntarte algo y es como que no tienes ese espacio para poder responder bien. Entonces, yo sí me daba el tiempo de poder explicar. Obviamente, yo sabía que mi tiempo también era limitado, pero me daba el tiempo para explicar y para entender cuál era la necesidad de la persona al preguntarme el tema, ¿no? Por ejemplo, cuando me preguntaban sus vacaciones, eh, o sea, no necesariamente, a veces la gente que está en planillas se limita a dar la respuesta tal cual, pero yo me iba un poquito más atrás, o sea, ¿por qué me está preguntando esto, ¿no? Y hacia dónde va con la pregunta o qué es lo que realmente está necesitando. Y a partir de ahí, también proponer cuáles son aquellas soluciones o qué cosa podemos hacer para que los procesos puedan ser de repente más cortos, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante eh, donde tú te toca estar en el momento que estás y que tú entiendas que el momento donde tú estás es por algo, ¿no? Es por algo que te está sirviendo por algo. Y creo que esto ustedes lo deben haber escuchado mucho, que es algo así como que no te preguntes por qué estás en el lugar, sino pregúntate para qué estás en el lugar. Y eso tiene que ver justamente con abrirte esas posibilidades, porque muchas veces cuando estamos en la queja decimos, ah, pucha, yo porque estoy en este lugar, yo quisiera estar en otro lugar, no sé, en una empresa que me pague todos mis beneficios, que yo tenga mis utilidades, que yo tenga, ¿no? En una empresa top, ¿no? En el mercado.
y te ves en una empresa más pequeña donde estás limitado también en herramientas, estás limitado a nivel salarial, estás limitado a nivel de beneficios, uno como que se puede sentir un poco mal. Pero sin embargo, ahí yo aprendí mucho, ¿no? Y ha sido muy valorado para mí ese aprendizaje, ¿no? Porque, es más, yo reflexionaba un poco y lo reflexionaba con una compañera ahí y llegábamos al punto donde reflexionábamos y decíamos, oye, estamos bien donde estamos porque si metemos la pata aquí, es una empresa pequeña. Entonces, en el fondo, sabíamos que nuestros jefes nos iban a perdonar algún error que teníamos, ¿no? Obviamente le estoy hablando hace muchos años, donde la cultura del error no era como hoy, donde de los errores se saca un aprendizaje y un poco esa cultura se ha ido imponiendo en buena onda en los trabajos, pero antiguamente no era tan así. Entonces, yo sí he crecido con un miedo al error. Entonces, con ese miedo al error también aprendí a ser profesional. Y en esta empresa pequeña decíamos algo así como que no importa que metes la pata porque de pronto como que nos la pueden pasar porque no estamos hablando de algo tan serio. Pero imagínate si estuviera en una empresa top, me muero si meto la pata, ¿no? Entonces, teníamos ese tipo de conversaciones sin conocer, obviamente, no digo que en las empresas top no te perdonen los errores. Totalmente sí, y me ha pasado a mí también, pero yo no lo sabía en ese momento. Entonces, yo me imaginaba que una empresa top, pues, imagínate qué vergüenza equivocarme, ¿no? Tenía un poco ese sesgo y ese juicio, ¿no? Entonces, desde ese lado, estar en una empresa pequeña, estar en una empresa que era familiar y que no tenía necesariamente las comodidades que cualquier profesional cuando sale de la universidad quisiera tener, en realidad no me sentía menos, ¿no? Al contrario, sentía que tenía que explotar todo lo que podía en esta empresa para poder aprender y poder estar preparada para lo que iba a venir después, que en realidad tampoco no sabía qué iba a hacer, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? Me tocó hacer muchas cosas, repartir boletas, hacer visitas domiciliarias, pasar accidentes de trabajo que realmente fueron muy, pero muy complicados, tener temas laborales difíciles, donde había que saber, ok, hasta dónde y hasta cierto punto, hasta dónde me puedo eh, involucrar, ¿no? En un tema, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, no me tengo que callar. Y en realidad de todo eso uno aprende, ¿no? Y es bastante interesante esos aprendizajes que uno puede tener con la mirada que uno les puede dar. Así que eso es un poco lo que quería compartirles el día de hoy. Yo les invito a seguirnos viendo. Voy a tratar de grabar más videos, de grabar más podcasts y que no solo me puedan escuchar a mí, sino que también puedan escuchar las experiencias del otro para que les pueda enriquecer, ¿sí? Quiero dejarles con algo final respecto a esta primera experiencia laboral que yo tuve a nivel de empresa y que espero que les sirva, ¿no? Y que justamente, como les dije, tiene que ver con esto de abrir las posibilidades. Siempre miren las cosas como una oportunidad. ¿Qué oportunidades tengo aquí? Y no para ser oportunista, ojo, sino para tener esta mirada positiva que donde estoy, en el lugar que estoy, es por algo. Y ese algo es lo que yo necesito aprender el día de hoy y que me va a llevar hacia donde yo quiero ir mañana. ¿Ok? Las cosas no son de golpe, ¿sí? Se dan paso a paso, pasito a pasito, tú vas a ir llegando al lugar realmente que tú quieres llegar por tu propio esfuerzo, pero también por otras condiciones que son importantes tenerlas y que más adelante las vamos a ir conversando, ¿sí? Pero en general, quiero que te quedes con esto, ¿no? Siempre mirar las oportunidades que hay, tomarlas y saber que el lugar donde estás es el lugar correcto, ¿sí? Es el lugar correcto por ahora, ¿ok? Es el lugar correcto por ahora, mientras que en ese lugar tú quieras y entiendas que estás aprendiendo, ¿sí? Ahora, si es un lugar que no te está ofreciendo ese aprendizaje y ese crecimiento, pregúntatelo realmente, ¿no? O sea, ¿es o no es el lugar? Y si no es el lugar, también eres libre de poder tomar una decisión. Llegó un momento que este lugar ya me estaba quedando chico y tuve que tomar la decisión de irme, lastimosamente, por más que amaba a esa familia y que me había ayudado muchísimo en como mi primera experiencia laboral. Pero es importante eso, ¿no? Que realmente te cuestiones y sepas que donde estás, en ese momento que estás, es porque tienes algo importante que aprender. Y algo final es que cuando yo empecé a postular algunos trabajos y los trabajos no salían, yo me empecé a dar cuenta que todavía no era mi momento, que como que, ok, si por algún motivo
estas oportunidades se me están quedando en la puerta del horno, como se dice, porque estaba llegando como que a la final y luego no me llamaban y eso me empezaba a frustrar. Yo decía, es que todavía no tengo que irme de acá. Es que el camino mismo me está diciendo, todavía tienes para dar aquí, todavía tienes que aprender aquí. El momento que tú estás preparada, la oportunidad va a llegar. Y así es realmente como pasó, y así es realmente como llegó, y eso se los contaré de repente en el siguiente capítulo, porque sí es importante que en esta primera etapa de repente me puedan conocer un poco más a mí con la experiencia que yo traigo y luego cuando ya hayamos agotado un poco parte de mi experiencia, invitar a otras personas también que puedan compartir con ustedes otras experiencias y también ustedes mismas que puedan compartir. Yo creo que cada una tiene una experiencia que puede ser válida para el otro. Puede ser importante para la otra persona y puede también inspirar la vida de muchos otros profesionales que están empezando también este camino laboral. Así que eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme y vamos a ver cómo nos va en este camino también de aprendizaje que tiene que ver con los videos y con los podcasts. Así que nada, muchísimas gracias y ya estamos conversando. Gracias.